Debemos de realizar un programa en lenguaje C que imprima el siguiente menú de opciones a resolver. Comparar lexicográficamente dos cadenas de caracteres, calcular la longitud de una cadena de caracteres, dadas dos cadenas de caracteres copiar una cadena en la otra, concatenar dos cadenas de caracteres, dadas dos cadenas de caracteres checar si una cadena es subcadena de la otra y salir. Este programa debe estar ejecutándose hasta que se elija la opción de salir. Muy bien, vamos a ver cómo quedó la ejecución del programa. Usaremos la primera función, con la cual compararemos dos cadenas lexicográficamente. La primera será casa y la segunda cantar. La primera cadena es mayor. Caso contrario, si utilizamos otros valores como por ejemplo alto y arriba, la segunda cadena es mayor. La siguiente función es para calcular la longitud de una cadena de caracteres, por lo tanto usaremos la famosa frase de René Descartes, la cual tiene una longitud de 21 caracteres. La tercera función, para copiar una cadena dentro de otra, podemos escribir azul cielo, y la segunda palabra va a ser, por ejemplo, casa. Observamos que la primera cadena ahora tiene el valor completo de la segunda cadena, o sea que se copió perfectamente. La cuarta función es para concatenar dos cadenas, por lo tanto la primera cadena será solamente la grandeza, empieza, y la segunda cadena es con cosas pequeñas, chicas porque la ña no la lee. La primera cadena ya tiene la totalidad de su contenido y el contenido de la segunda cadena. Y la última función útil es comprobar si una cadena es subcadena de otra, por lo que buscaremos la palabra azul en la segunda cadena, que va a ser en un profundo mar azul navegar. Vemos que la primera cadena sí es subcadena de la segunda porque sí existe azul dentro de toda la oración que implica la segunda cadena. Caso contrario, si utilizamos un valor que no existe, como por ejemplo ma, dentro de el perro corre por el jardín, pues no es subcadena porque no existe en ninguna parte mamá. Y por último, salir. Así que estas son todas las funciones del programa y vamos. Hola, vamos a explicar las funciones que aparecieron en mi programa, pero antes de eso quiero que recuerdes que en el lenguaje C no existe un tipo de dato para manejar cadenas de texto. En su lugar utilizamos arreglos de caracteres. Por lo tanto, una palabra como estrella es interpretada como un conjunto indexado de datos de tipo carácter, los cuales siguen un orden estrella hasta llegar al fin de la cadena, que debe de ser declarado explícitamente con un carácter null o de fin de cadena. Vamos a empezar con el ordenamiento lexicográfico. La primera función ordena las palabras de acuerdo al diccionario. Si tenemos la palabra teléfono y la palabra guitarra, el diccionario siempre va a poner a guitarra antes que teléfono. Y esto es debido a un algoritmo que aprendimos desde nuestra educación temprana, el cual nos ayuda a buscar cosas en el diccionario y al diccionario a ordenar todas las palabras que existen. Y se basa simplemente en ir comparando cada elemento de las palabras y ver cuál aparece antes en el alfabeto. En este caso tenemos teléfono, que empieza con T, y guitarra, que empieza con G. G aparece antes que T, y simplemente por esa razón ya va guitarra antes que teléfono. Tenemos también casos en los cuales no es tan sencillo porque las palabras se parecen mucho, pero no son iguales, como piano y pintar. El primer elemento de ambas palabras es la P, y como es lo mismo, no podemos decir todavía quién va antes que quién, así que necesitamos el elemento continuo, que es la I, y al ser equivalente nos pasamos a su siguiente valor, que es A y N. Aquí ya hay una clara diferencia. A va mucho antes que la N, por lo tanto es la razón suficiente para que piano vaya antes que pintar. Muy bien, ahora que recordaste este algoritmo simple del diccionario, vamos a generalizarlo como que cada elemento de ambas palabras va a ser comparado
con su contraparte y en cada iteración nos vamos a preguntar si es menor o es mayor o es igual y repetir el proceso que ya fuimos explicando. Así que puesto en código se ve de esta forma, pero me parece importante recalcar que una función es una máquina que admite valores y devuelve valores. Muy sencillo, como le puedes poner para mi función comparar cadenas, letras, le puedes poner azul, rojo, amarillo, va a hacer operaciones y te va a devolver en un rango de salida -1, 0 y 1. Regresando al código, tenemos que vamos a devolver un valor entero, recibimos como parámetros dos apuntadores a carácter, que van a ser nuestro arreglo de caracteres, que es la palabra en sí, dos palabras, un iterador y vamos a recorrer ambas palabras hasta encontrar el fin de la cadena. Aquí buscamos el fin de la cadena 1 y aquí buscamos el fin de la cadena 2. Si esta condición se cumple, que todavía no hemos llegado al fin de ninguna de las dos palabras, ok, entramos y vamos a hacer un condicional en el cual vamos a preguntar, ¿la letra en turno de la palabra 1 es menor a la letra en turno de la palabra 2? Si sí lo es, retornamos un -1. Si no lo es y es mayor, retornamos 1. Y si son iguales, simplemente avanzamos. Seguimos en el ciclo hasta que acabemos con la condición. Llegamos al fin de alguna de las palabras. Si llegamos a ese fin, regresamos un 0 porque las palabras son equivalentes lexicográficamente. Y esta es toda la función que utilizamos para compararlas. Ahora tenemos la longitud de una cadena. Esto es muy sencillo, muy trivial. Dado un arreglo de caracteres, que es nuestra palabra trabajo, vamos a posicionarnos en la posición 0, con i igual a 0, e ir aumentando el valor de i hasta que encontremos el fin de la cadena. Por lo tanto, contaremos desde el 0 hasta el 7, por lo que el código se ve de la siguiente forma. Regresamos como nuestro rango un número entero, que va a ser la longitud de la cadena, admitimos como parámetro una apuntadora a carácter, que va a ser la cadena que vamos a trabajar, y con un iterador igual a 0, vamos a recorrer esta cadena hasta que lleguemos al fin de la misma. Y en cada iteración vamos a ir sumando el contador i. Una vez que ya llegamos al fin de la misma, significa que ya todo se terminó y que podemos regresar el valor de la longitud de la cadena. Tenemos la función copiar una cadena dentro de otra. Dadas dos cadenas, vamos a recorrer ambas al mismo tiempo y con cada paso copiaremos el elemento de la segunda cadena en la misma posición de la primera cadena. Así que si tenemos la palabra adelante y la palabra arriba, simplemente vamos a irnos desplazando sobre la cadena 2 y agregándole el valor de su posición a la otra posición de la cadena 1. Por lo tanto, aquí puedes ver que llegamos hasta la posición 3 y ya hemos copiado A, R, R, I. Todavía falta esto, pero va a ser reemplazado con las palabras faltantes de arriba. Muy bien, ya que llegamos al fin de la cadena, observarás que es un resultado parcial, porque sí, ya copiamos arriba, pero falta la T y la E. Esto todavía se imprimiría si mandamos a imprimir en este punto, por lo que es necesario agregarle manualmente el fin de la cadena, para que el programa ya sepa que arriba hasta ahí termina y ya no hay más. Y así hacemos una copia exacta, fiel a lo que teníamos originalmente. Así que en código tenemos una función que regresa un apuntador a carácter, el nombre de la función, lo mismo, recibimos como parámetros dos apuntadores a carácter que son nuestros textos, nuestras palabras, y con un iterador igual a 0 vamos a ir recorriendo cada posición de la segunda palabra hasta encontrar su fin. Y en cada paso que demos vamos a copiar en la primera palabra el valor de en turno de la segunda palabra para hacer una copia exacta. Y finalmente cerramos la cadena porque te expliqué que si no vamos a imprimir un resultado erróneo, no estará fiel a la palabra original. Por último retornamos la dirección de la cadena 1. Concatenar dos cadenas. Esto es algo trivial de manera humana, que simplemente es copiar en el fin de la primera cadena el inicio y totalidad de la segunda cadena.
Por lo que si tenemos sic parvis magna, la grandeza empieza de cosas pequeñas. Después de concatenar, el valor de cadena 1 será por completo. Sic parvis magna, la grandeza empieza de cosas pequeñas. Muy bien, la manera en algoritmo de explicar esto es que necesitamos empezar a trabajar con la cadena 1 en su fin, ya que no nos interesa lo que haya antes, simplemente nos interesa el fin de la cadena para ahí empezar a trabajar, empezar a copiar los valores de la segunda cadena. Así que J lo inicializamos con el valor de la longitud de la cadena 1 e I, que va a ser nuestro iterador que se desplazará por la segunda cadena, inician 0, porque sí queremos la totalidad de ella. Entonces insertamos el contenido de la segunda cadena en el de la primera cadena con cada paso que demos. Y el código se ve de esta forma. Lo crucial de aquí es simplemente que vamos a recorrer la cadena 2 hasta llegar al fin. Y en cadena 1, que recuerda que su iterador empezó desde el fin propio. Así que desde el fin de la cadena 1 vamos a agregarle el inicio de la cadena 2. Y con cada paso aumentaremos J y aumentaremos I. Vamos a irnos moviendo a pasos. Por último cerramos la cadena, porque al igual que en la función anterior, si no la cierras, pues vamos a tener resultados incorrectos. Subcadena. Dadas dos cadenas, vamos a validar si la primera existe íntegra dentro de la segunda. Por lo que si tenemos una palabra como algo y una oración como come algo antes de salir, necesitamos ver si algo existe dentro de la segunda oración. Y sí, sí existe, come algo, está íntegro tal cual antes de salir. ¿Cómo explicamos esto a una computadora? Es algo más complicado, así que necesito que lo pienses de una manera humana, sencilla. Por lo que vamos a empezar con la cadena 2. Tenemos remesa, y la cadena 1, que es lo que buscamos, es esa. Así que queremos ver si esa existe dentro de remesa. Paso a paso, lo que haríamos, o bueno, lo que yo hago, es empezar. R es igual a E, no, no es igual, entonces me salto. E es igual a E, sí, sí es igual, ok, entonces tenemos una coincidencia que puede ser interesante, que puede que sea lo que buscamos, pero el que continúa ya no es igual, M no es S, por lo tanto no nos sirve. Ahora empezamos desde M. M es igual a E, no, no son iguales. E es igual a E, sí son iguales, ok, entonces continuamos con S y S, también son equivalentes. Y por último, A y A son equivalentes, por lo que ya encontramos la totalidad de la primera palabra dentro de la segunda cadena, pero siguiendo este algoritmo de irnos desplazando letra por letra y comparando todos los elementos que le continúan a la primera cadena con todos los elementos que necesita la segunda cadena. Muy bien, puesto en código, esto se explica de la siguiente manera. Creamos una función que es un entero que va a regresar 0 si no existe y 1 si sí existe. Recibimos como parámetros dos palabras, dos apuntadores a caracteres, y tenemos dos iteradores que inician en 0 ambos. Ahora, entramos a un ciclo que va a recorrer la segunda cadena, que es donde vamos a buscar. Este ciclo va a detenerse hasta que encontremos el fin de la cadena. Muy sencillo hasta acá. Y vamos a inicializar de nuevo a J en 0. Porque recuerda que con cada paso J es el iterador de la primera cadena. Con cada paso vamos a tratar de buscar la totalidad de la cadena 1 en la cadena 2, en alguna parte de la cadena 2. Ahora, tenemos un ciclo anidado, el cual va a recorrer la cadena 1, ya no la 2, la 1, hasta encontrar su propio fin. Y aquí hace una pregunta. ¿El elemento de la cadena 1 es distinto del elemento de la cadena 2? Si sí son distintos, significa que ya no está la palabra que buscábamos. Era algo que se parecía, pero ya no lo es. Entonces terminamos este ciclo while y entramos nuevamente con otro valor de i. Pero si sí son lo mismo, va a ignorar este condicional y vamos a aumentar a j, porque significa que vamos bien, hay algo que necesita ser revisado. Y así seguiremos aumentando hasta que lleguemos al fin de la cadena 1. En ese punto significa que sí encontramos la totalidad y que podemos retornar un 1, que es la existencia de la primera cadena dentro de la segunda. Si no, no lo hicimos.
y se cumplió todo el ciclo, significa que no existe, así que retornamos un simple cero. Y bueno, con esto ya quedan explicadas todas las funciones importantes de mi programa. Y por último me parece interesante, como curiosidad, mencionar que mientras lo estuve realizando, me di cuenta que cuando switch para evaluar los casos según el usuario vaya pidiendo, cuando intentas hacer una declaración de un tipo de dato dentro de un caso de un switch, te va a marcar un error. Y es porque entiendo que este valor se va a correr a los siguientes casos y es algo que no permite el compilador. Por lo tanto, se arregla tan sencillamente como agregándole paréntesis al bloque de proposiciones que necesitas para ese caso. Y ya con eso limitas su alcance y ya no te va a dar problemas. Así que el código del programa está en la descripción del video y muchas gracias por ver.